Cuando leemos el Evangelio de Mateo y comenzamos a leer lo que se conoce como la Semana de Pasión, que en el caso de Mateo comienza en el capítulo 21 con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, podemos notar en el Evangelio que cada evento, cada narrativa, cada historia que nos va colocando Mateo es como que si hubiera gran prisa en llegar a la cruz. Y Mateo lo que está haciendo es recogiendo los eventos que él vivió en ese momento y va poniéndolo en una forma apresurada hacia el punto final de la vida de Jesús, que es la cruz. Cuando uno lee el Evangelio en estos últimos días, desde el día jueves hasta el día viernes, hay un clima que va llevando el evangelista inspirado por Dios, y es una pregunta que pronto el evangelista quiere responderle a su audiencia en ese entonces. ¿Por qué murió Jesús? ¿Cuál fue el propósito de su muerte? ¿Cuál fue la causa por la cual Jesús murió? Hoy, en muchos lugares, no reconocen lo que está celebrándose en este día, pero muchas personas piensan desde su perspectiva que cada uno debe de interpretar la cruz de diferentes formas y maneras. Pero Mateo nos dice que no hay otra opción de interpretar la crucifixión, y el único intérprete que hay en la crucifixión es Jesús. Y Jesús es el que explica, el que dice por qué Él murió en la cruz y por qué precipitó todos los eventos para llegar a esa hora final de la cruz. Si ustedes notaron en este pasaje, Mateo comienza con un detalle que es importante para entender toda la narrativa o todo el drama que Mateo nos está presentando allí en el monte Calvario. Y él comienza diciendo que desde el mediodía hasta la media tarde toda la tierra quedó en oscuridad. Y esta palabra, toda la tierra quedó en oscuridad, es importante porque Jesús da dos gritos y la multitud también da un grito en este intervalo de horas, de 3 horas, que es, ahí está el significado de por qué Jesús murió en la cruz. Así que estos 3 gritos que aparecen registrados por Mateo sucede en estas 3 horas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, cuando toda la tierra estaba en oscuridad. En el versículo 46 dice: Jesús gritó con fuerza. En el 50 dice que Jesús volvió a gritar con fuerza. Y hubo una exclamación en forma de grito. En el 54 dice: quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Cada uno de estos gritos nos da el significado del motivo por el cual Jesús fue a la cruz. Primero, la cruz transforma todo. Y la cruz nos enfrenta a un gran dilema que tiene el ser humano, que es el pecado que lo ha permitido vivir alejado de Dios. Como a las 3 de la tarde, dice Mateo, que Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabachthani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el griego, cuando habla la palabra gritó, es como si algo se ha roto. Es como que algo se ha desvanecido. Es como que algo ha renunciado a otra cosa. Y muchas personas, cuando leen esta porción de Jesús, piensan que Jesús se rompió, que se rompió la relación entre Dios y Jesús. Muchos piensan que Dios abandonó literalmente a Jesús en la cruz. Queriendo decir entonces Jesús: Dios me ha fallado. Teníamos Él y yo en la eternidad un plan, y me ha abandonado en este plan y me ha dejado solo totalmente en el monte Calvario, clavado sobre esta cruz. Sin embargo, este grito: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, es una gran revelación.
de lo que significa la pasión de Jesús. En el latín, cuando uno busca la palabra pasión, quiere decir romance. Pero cuando uno va a los pasajes bíblicos y uno interpreta el sufrimiento de Jesús, esa es la pasión. Entonces, desde la perspectiva humana, pasión es un romance, es un amor, es un disfrutar de la vista, del oler, del tocar. Pero la perspectiva bíblica, la pasión de Jesús es un amor profundo que lo motiva a él a experimentar un sufrimiento profundo. Y Jesús mostró pasión por la cruz. Mostró un amor profundo, a la misma vez mostró un sufrimiento profundo. Y nos damos cuenta por el pasaje que ese amor profundo y ese sufrimiento profundo no era por el mismo Jesús. Jesús no dijo, mi cabeza, cuando tenía la corona de espinas sobre su cabeza. Jesús no gritó y dijo, mis manos, clavadas por clavos, ni gritó, mis pies. Por tanto, Jesús no gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Jesús estaba gritando por su sufrimiento físico. Es cierto que había sido flagelado, golpeado, maltratado. Había pasado toda una noche bajo la tortura de los soldados romanos. Pero si usted nota, aún el mismo Isaías dice que él guardó silencio. Jesús nunca gritó frente al dolor físico, guardó silencio frente a aquellos que lo maltrataban. Tampoco Jesús dijo, Dios mío, mis amigos me han traicionado, mis amigos me han abandonado, me han dejado solo. Por tanto, Jesús tampoco gritó por un dolor psicológico. Él no se sentía abandonado por sus discípulos. Sin embargo, entonces indica que este grito era producto de un dolor, de un sufrimiento espiritual. En ver a su pueblo hundido en la oscuridad, apartado de Dios, y cómo respondía frente a ese gran amor que el mismo Dios estaba muriendo en Cristo en la cruz y sufriendo por causa de aquellas personas. La pasión de Jesús entonces significa someterse a la voluntad de Dios, a ese infinito sufrimiento. Hasta este momento Jesús no había gritado por él. Y ninguno de los gritos que Jesús da, que son dos, es por él. Por tanto, entonces, el por cual Jesús va a la cruz, el por qué Jesús va a la cruz, es por nosotros. Es por ti y es por mí. Es por cada uno de nosotros que Jesús va a la cruz. Pero dice Mateo que la tierra estaba en oscuridad durante este tiempo. Cuando la Biblia habla de la perdición eterna, usa principalmente dos metáforas. La primera es el fuego, pero lo segundo es la oscuridad. Y esto indica que Mateo nos está recordando la experiencia de Jesús, que estaba muriendo en este tiempo por personas perdidas, por personas descalificadas delante de Dios, que nunca a través de sus obras ni de sus buenas acciones nunca pudieran ser reconocidos como hijos de Dios y mucho menos estar presente en la eternidad con Dios. Yo me preguntaba, si Dios hubiera desaparecido de la presencia de Jesús, Jesús hubiera instantáneamente muerto, como también nosotros, si Dios desaparece en la persona de Jesús, no podríamos sobrevivir a la ira ni al juicio de Dios. Así como la flor necesita del sol y nosotros también necesitamos del sol, nosotros necesitamos de la presencia de Dios, y eso anunciaba la oscuridad.
que la mayor necesidad del hombre en oscuridad es la presencia de Dios, pero no teníamos la presencia de Dios. No podíamos tener la presencia de Dios porque éramos hombres destituidos de la gloria de Dios y condenados. No sé si ustedes han sentido alguna vez abandonado por alguien. Hay personas que se han sentido abandonados por sus hijos, por sus amigos. Dicen los psicólogos que lo más difícil de soportar en la vida es que tu cónyuge te abandone, que te traicione, que te deje en medio de una crisis. Pero el abandono de Jesús fue diferente. No fue un abandono del cual él sintió un trauma físico ni emocional, sino realmente era un asunto espiritual. En que ver Dios a Cristo, su propio Hijo, el mismo Dios encarnado en Cristo, cargando todos nuestros pecados, nuestras miserias, y Dios siendo un Dios santo y perfecto, tuvo que dejarlo solo en la cruz como muestra del repudio de Dios hacia nuestro pecado. El abandono de Jesús fue diferente a cuando nos pudiera abandonar cualquier ser humano. Dios y Cristo siempre han estado unidos. Siempre han vivido unidos en la eternidad porque son inseparables, porque son uno solo. Y el evangelista, para expresar realmente el dolor espiritual de Jesús por su pueblo, lo pone en estos términos, usando la misma palabra que Jesús usó desde el Calvario, trayendo a memoria aquella muchedumbre que estaba allí y al propio evangelista Mateo, el Salmo 22. Y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos está para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Todos mis huesos, con satisfacción, puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. La posteridad les servirá. Del Señor se hablará de las generaciones futuras. A un pueblo aún no nacido se le dirá que Dios hizo justicia. Jesús entonces estaba mencionando el Salmo 22 allí en la cruz del Calvario. En medio de su sufrimiento infinito, a Jesús le viene otra enseñanza al pueblo de Dios. Jesús nunca dejó de enseñarnos, aún en las últimas horas de su vida. Y Jesús nos recuerda la importancia de la palabra de Dios y cómo Jesús se aferró a la palabra de Dios y dio cumplimiento a la palabra de Dios, porque su pueblo tiene que vivir a través de la palabra. Él es la palabra, Él es la verdad absoluta, y su pueblo, al ver cómo Él en los momentos de angustia y del sufrimiento espiritual por su pueblo se aferró a la palabra de Dios y le estaba dando cumplimiento, estaba indicando entonces al pueblo de Dios que nosotros también tenemos que encarnar la palabra, tenemos que enseñar la palabra, tenemos que vivir la palabra, y la palabra es para los momentos de angustia en nuestras vidas. Jesús entonces fue abandonado espiritualmente por causa de nosotros. Así que nosotros entonces somos su pasión. Tú y yo somos su pasión. Él tiene un gran y inmenso y profundo amor por nosotros, pero a la misma vez sufrió profundamente por causa tuya y por mi causa también. Muchas personas se preguntan si Jesús sufrió para redimirnos y librarnos de todas las injusticias. Entonces, si seguimos viendo injusticia en este mundo, es que Dios está muerto. Si Dios en Cristo murió en la cruz del Calvario para eliminar el pecado, para destruir el pecado y la muerte juntamente con Él, y aún sigue viendo injusticia, maldad. Estaba leyendo que entre Stanley
Mao y Hitler, entre ellos 3 nada más, hicieron una masacre de 200 millones de personas. Solamente 3 personas mataron 200 millones de personas en pocos años. Eso nos habla de la gran dimensión de la maldad del ser humano. Y muchas personas piensan, entonces Dios está muerto. Dios no existe. ¿Cómo permitió a estos 3 personajes matar injustamente, maltratarlos, torturarlos, y Dios no hizo nada? Y cuestionan la cruz. Y muchas personas desde esa perspectiva tomaron otro concepto equivocado. Pensaron entonces que no deberíamos ser tan malvados como estas 3 personas, sino que deberíamos ser unas personas buenas, gente de moral. Y a través de nuestras buenas obras ayudar a la sociedad. Y de esa forma estamos dándole forma y presencia a Dios, aunque Dios no existe. Ambas ideas están equivocadas. La Biblia declara que el juicio más injusto de toda la creación fue el juicio de Cristo. Él nunca había cometido pecado y fue condenado como un malhechor, como un bandido, como un ladrón, como Hitler, como Stanley, como Mao, sin nunca haber hecho lo que ellos hicieron. La cruz era para la gente más mala, como para ellos 3. Sin embargo, el Evangelio declara que el juicio de Dios es el acto más injusto que ha habido sobre toda la tierra. Por tanto, entonces, Dios no es injusto. Por tanto, Dios está vivo, porque el propósito de la cruz no era erradicar total y absolutamente todo el pecado de la creación. El propósito de la cruz es redimir, pagar la deuda, cancelar la deuda, justificar a aquellos que tenían la deuda para ser declarados, hechos hijos de Dios y ser transformados por ese mismo poder que emana de la cruz para llevarlos a personas, hombres y mujeres, jóvenes, a la imagen de ese que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Evangelio en ningún momento nos dice que totalmente salió la maldad del mundo, sino que resolvió el dilema de la maldad del ser humano. Pero sabemos que allí en la cruz culparon a Jesús. Por eso estaba allí. Pero Él se entregó voluntariamente. Lo vimos la semana pasada. Él preparó todo. Aún la cruz estaba predestinada desde antes de la fundación del mundo para que sucediera este evento glorioso y poder rescatar al pueblo de Dios. Así que la pasión de Dios, la pasión de Cristo es salvarnos a nosotros. Es eliminar de nuestra vida esa barrera que nos separa de Dios, que es el pecado. Estaba también leyendo en Génesis, y lo hemos hablado en tiempos pasados, y comentamos sobre eso, sobre el siervo Abraham, cuando realmente Abraham ofreció a Isaac como un sacrificio. Dios pudo entender entonces en esa experiencia que Abraham lo amaba porque había dado su único hijo. Y esa es la misma repetición en el Calvario. Dios se ofrece a sí mismo en su propio Hijo Jesucristo para mostrarnos cuánto Él nos ama a nosotros. Y eso transforma nuestra vida. Por eso Pablo dice en Romanos 12 que ahora tenemos que ofrecernos nosotros mismos, no como un sacrificio igual a Cristo. No vamos a repetir el Calvario porque nosotros somos hombres y mujeres condenados y no podemos ocupar el lugar del Calvario. Por eso Jesús ocupó nuestro lugar en el Calvario. Pero la cruz transforma nuestra vida y entonces comenzamos a ofrecer nuestra vida, no para arrebatarle a Dios la salvación, sino porque ya somos salvos y queremos obedecer a nuestro Salvador. Quiere decir entonces que no podemos vivir la vida sin Dios. Nadie puede vivir la vida sin Dios.
Pero tampoco podemos vivir la vida sin que Dios intervenga en nuestras vidas. Si Dios no interviene en nuestras vidas, ninguno de estos dos grupos hubieran podido realmente entender el Calvario. Porque Dios interviene en nuestra vida, es que Dios abre nuestros ojos, como a Lidia abrió su corazón para escuchar el mensaje de la cruz, pudiera entrar en su corazón y descubrir el poder del amor y de la cruz que emana desde la encarnación de Cristo hasta la resurrección. El segundo grito está en el versículo 50. Dice: entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y ahí entregó su espíritu. Para poder entender esta parte, tenemos que irnos al Evangelio de Juan en el 19:30. Dice allí Juan, el evangelista, retoma la misma experiencia del Calvario y anota o escribe en su evangelio la última palabra que Jesús dice antes de morir. Y la dice también en este intervalo de oscuridad. Dice el versículo 30. Al probar Jesús el vinagre dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Pero cuando vamos a Mateo, en el versículo 51, dice que en ese momento la cortina del santuario, en el momento que Jesús está diciendo todo se ha cumplido y entrega su espíritu, dice Mateo en el 51, en ese mismo momento la cortina del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Ese segundo detalle importante, el templo. ¿Qué significa el templo? El templo mencionado significa que no tenemos forma de entrar a la presencia de Dios. El templo simboliza que hay muchas barreras, muchos obstáculos para poder llegar al lugar santísimo, al lugar donde está Dios, simbolizada en el arca. El templo significa que no tenemos acceso a la presencia de nuestro Dios. Por ejemplo, si usted era una mujer, usted no podía entrar a todos los lugares. Si era un gentil, ni se asomara por el templo. No había forma en que un gentil entrara en el templo. Las mujeres podían entrar hasta el atrio de las mujeres, pero no podían entrar a la presencia de Dios. Por tanto, ni las mujeres ni los gentiles tenían acceso a la presencia de Dios. Los sacerdotes podían ir a ciertos lugares del templo, pero no podían pasar más del lugar santo. Solamente podían entrar a la presencia de Dios el sumo sacerdote. Y era una vez al año y una vez en su vida que le tocaba el turno para ir a ofrecer el sacrificio por todos los pecados del pueblo de Israel. Pero aún el hombre judío no podía tampoco entrar a la presencia de Dios. Necesitaba un intermediario, sacerdotes, que ofrecieran sacrificio para recibir el perdón y de esa forma imaginarse que Dios los estaba perdonando. Por tanto, dice que el templo había una cortina, 60 pies de altura, bien gruesa, más de 8 pulgadas, que nadie podía traspasarla, solamente un hombre que era escogido entre todos los sacerdotes para entrar una vez al año. Y sabe que este sacerdote, el sumo sacerdote, entraba con tanto miedo, con tanto temblor, que él podía morir al entrar a la presencia de Dios. Pero dice que se rasgó el velo. Y no dice que fue de abajo hacia arriba. Fue de arriba hacia abajo. Y dice fue en el mismo momento en que Jesús entregó su espíritu. Indicando entonces Mateo que ahora a través del sacrificio de Cristo
Todos teníamos en medio de la oscuridad necesidad de la presencia de Dios, pero a través de su muerte, Él suplió esa necesidad para que ahora hombres, judíos, gentiles y de cualquier nación, lengua, cualquier tradición moral que tuviera, religiosa o moral, pudieran entrar y encontrarse con Cristo Jesús a través del Evangelio. Muchos piensan entonces que Jesús fue castigado por ser un malhechor. Jesús fue castigado por nosotros para dejarnos entrar donde solamente podía entrar la Trinidad y en ellos mismos disfrutar de su presencia, y a través del sacrificio hoy podemos entrar todos libremente a la presencia de un Dios que no solamente se entregó y murió por nosotros, sino que resucitó y está vivo. Jesús fue rechazado por el Padre porque llevaba todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Sin embargo, fue rechazado, desamparado por el Padre para que nosotros fuéramos aceptados por el Padre. Él quitó la cortina para que nosotros pudiéramos entrar sin intermediario y poder entrar como hijos de Dios a través del nuevo nacimiento. Nosotros queremos ser buenas personas. O muchas personas quieren ser buenas personas, quieren obedecer. Y ahí habían personas que conocían las Escrituras, que querían obedecer a Dios, pero también estaban llenos de un legalismo. Pero habían otros, como los soldados, que amaban el libertinaje, hacer lo que ellos quisieran hacer. Pero tanto el legalismo como el libertinaje es opuesto a Dios. Ninguno de los dos nos acerca a Dios, ninguno de los dos soluciona nuestro dilema del pecado, solamente el sacrificio de Cristo. Solamente lo que Él hizo y no lo que yo haga. No lo que yo me esfuerce por arrebatar el cielo. El cielo es un regalo de Dios. Es más, el cielo y el infierno no es ni un lugar ni un tiempo, es una condición. Cuando la Biblia habla del cielo, es una condición. Estoy en la presencia de Dios. Tengo una relación con Dios. Cuando habla del infierno, habla entonces que estamos alejados, separados, somos enemigos de Dios. Y Jesús nos regaló el cielo, nos regaló la presencia eterna de Dios para que nosotros pudiéramos entrar libremente en su presencia. Muchos se esfuerzan, los legalistas se esfuerzan mucho por leer la Biblia, por memorizarse versículos, pero no entienden el Evangelio, porque terminan siempre llenos de temores, que en cualquier momento van a perder su salvación, que en cualquier momento Dios va otra vez a condenarlos. Jesús dijo, todo se ha cumplido. Hemos sido aceptados, la deuda ha sido pagada, el pecado ha sido eliminado de nuestras vidas, por tanto no hay condenación. Yo voy a ponerle un ejemplo. Supongamos que está su hijo y está su vecino. Y a los dos están frente de usted y usted le dice, mira hijo mío y mira vecino, quiero que hagan algo por mí. Pero el vecino desobedece a su vecino y aparte de desobedecerlo, es grosero con él. Le dice, vete por ahí para allá, no voy a hacer nada. El hombre se molesta, pero ahí quedó todo. Sin embargo, el hijo no lo obedece, es grosero y también insulta al padre. Pero la diferencia es que el padre siente dolor por lo que le ha hecho el hijo. Así es Dios con nosotros. Cuando nosotros desobedecemos al Padre, Él siente dolor.
Y aunque nosotros a veces ofendemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, su amor es tan grande que nunca nos deja irnos fuera del alcance del amor de Dios en que podamos perdernos totalmente. Porque Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, desde que el principio estableció nuestra salvación y hasta el final guardará nuestra salvación. Por tanto, el cristiano no tiene que tener temor de Dios, no tiene que tener temor de perder su salvación, porque está asegurada. Él dijo, se cumplió todo. Y es por eso que podemos obedecer, porque se cumplió todo. Él lo cumplió todo. Él fue obediente a la voluntad del Padre. Por eso ahora yo puedo ser obediente, porque todo se cumplió. No soy obediente para terminar la obra que Dios comenzó. La obra ha sido cumplida. Todo está cumplido. Estamos aceptados delante del Padre. Entonces ahora podemos obedecer, porque todo fue cumplido por el Hijo. Y así como Él fue obediente, nosotros queremos vivir una vida en obediencia. No para ganarnos nuestra salvación, sino por aquel que nos rescató. Es obediente y queremos ser obedientes a Cristo Jesús. Muchas veces nosotros no entendemos cuánto Dios nos ama. Si pensáramos yo diría por minutos, cuánto Dios nos ama, nosotros fuéramos gente obediente. Si entendiéramos la inmensidad de su amor, de un amor que fue realmente infinitamente sufrido, porque Él no tenía que morir por nosotros, porque no se lo merecía. Nosotros éramos los que nos merecíamos, pero Él fue nuestro sustituto, ocupó nuestro lugar porque nos ama. Por eso obedecemos. Por eso el Evangelio nos manda a obedecer, porque todo está cumplido. Y si Él fue obediente al plan de Dios, a la voluntad de Dios, aún en medio de este plan, Jesús amó a su Padre y obedeció al Padre. El tercer grito está dado por aquella multitud que estaba allí. Cuando el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. El último grito en medio de la oscuridad. Y Mateo dice algo que realmente debe impactar nuestra mente. Es un centurión, no es un fariseo, no son los discípulos de Jesús, no son los maestros de la ley, es un centurión. Y Mateo, cuando lo menciona como que él lo está diciendo con una gran seguridad. Este hombre realmente, verdaderamente es el Hijo de Dios. Y eso nos llama la atención. Un hombre que no conocía el Evangelio, un hombre que no sabía de las Escrituras del Antiguo Testamento, Dios abrió sus ojos y pudo declarar que este hombre no era un hombre como cualquiera, era el Hijo de Dios. Sin embargo, había otra parte allí en medio de la multitud que confundió Elí con Elías. Ellos conocían las Escrituras. Ellos sabían de las profecías de Elías. Ellos sabían que Elías había resucitado al hijo de la viuda, que tenía poder. Conociendo las Escrituras, no pudieron entender el Evangelio. Y eso habla que la salvación es por gracia, no es por conocimiento. Puedes saber mucho de la Biblia o no saber nada de la Biblia y Dios te puede alcanzar porque la salvación es por gracia. No es por tu conocimiento intelectual o tu comprensión de las Escrituras o por muchos devocionales que puedas hacer. Es a través de la gracia de Dios que nos llega la salvación.
El centurión no conocía las Escrituras y Dios abrió su corazón. Porque la salvación es por la fe en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y esta fe, Efesios 2, 8 y 9, dice que también Dios nos la tiene que regalar para creer, como creyó aquel centurión, que verdaderamente este es el Hijo de Dios. Por un lado, Mateo nos dice, qué fácil es creer en el Evangelio cuando no conocemos las Escrituras. Cuán difícil es vivir el Evangelio y entender el Evangelio conociendo las Escrituras. Y ambas cosas nos está declarando a nosotros que la salvación desde la cruz es un acto de la gracia de Dios. Gratuita e inmerecidamente. Eso significa la gracia. Y esa misma gracia que nos salva es la misma gracia que me sostiene. Es el mismo poder que tiene la gracia para transformarme. Es el mismo poder que tiene la gracia para yo obedecer al Dios que me ha regalado la salvación por su gracia. Jesús entonces es el Hijo de Dios. Es perfecto. Y Él nos ayuda en todas nuestras necesidades. Pero no es suficiente leer la Biblia. No es suficiente llevar una vida de oración. No es suficiente venir a la iglesia. No es suficiente dar diezmos, ofrendas, ayudar a los pobres, a las viudas. No es suficiente. Porque Jesús dijo, yo soy la palabra encarnada. Por tanto, lo que está revelando Mateo en el Calvario es la palabra. La palabra encarnada está muriendo por nosotros. La palabra no solamente dice que Dios nos ama, la palabra se encarnó en Cristo y demostró a través de su muerte en el Calvario que es verdad que Él es la palabra. De nada vale que yo lea la Biblia, haga devocionales, si yo no encarno la palabra, si yo no vivo la palabra día a día, si la palabra no es parte de mi vida cotidiana. Pero nosotros separamos la palabra de mi trabajo, de mi escuela, de mis taxes, de mi negocio. Hay otras formas, otras reglas que deben guiar mi vida fuera del ambiente religioso que supuestamente incluye la palabra. Jesús es la palabra. Él encarnó la palabra. Él dijo que nos amaba y encarnó esa verdad. Y nosotros tenemos que encarnar la palabra. Ser la palabra. Que sea parte de nuestra vida cotidiana la palabra. No es que yo tenga mis pensamientos y son mejores que los pensamientos revelados de Dios a través de la palabra. Pero nosotros más nos guiamos por nuestras intuiciones, por lo que hemos aprendido, lo que nosotros interpretamos aún de la cruz. Porque tenemos nuestras interpretaciones de la cruz y vivimos la cruz según nuestras interpretaciones, pero Cristo es el único intérprete. Yo morí por ustedes. Yo me entregué por ustedes. Yo obedecí la palabra. Yo encarné la palabra para que ahora ustedes sean hombres y mujeres libres, que puedan entrar a mi presencia y escuchar la voz de la palabra llegando a sus oídos, que es lo que habla Pablo en el Evangelio. Es poder, transforma, porque la palabra es Cristo, es la cruz. Y debemos de encarnar entonces. La cruz me desafía a mí, entonces encarnar la palabra. Una de las grandes críticas que se le hace a la iglesia del siglo XXI es que hablamos mucho y no hacemos nada. Y nos ven en nuestro trabajo y nos dicen, mira, dice que es cristiano porque él habla la palabra, pero no encarna la palabra en el trabajo. Lo ven hablar, vestirse, comportarse, los mismos patrones e incluso toman decisiones opuestas a lo que enseña la palabra y la gente nos mira. De nada vale que leamos la Biblia. La Biblia es para leerla, pero para encarnarla. Hacerla parte de nuestra vida.
y es la que transforma todas esas áreas que hay en nosotros. Al vivirla, Jesús mantuvo el control, mantuvo la calma todo el tiempo y cumplió su voluntad, la voluntad del Padre, porque se aferró a la palabra, a cumplir fielmente la palabra de Dios por causa de nosotros. La cruz entonces transforma toda nuestra vida. La palabra debe ser ahora parte de nuestra nueva identidad. Lo que me identifica, lo que determina que yo soy, es la palabra. Porque ahora comienzo a través de Cristo que vive en mí a encarnar la palabra como Él encarnó la palabra. La cruz entonces resolvió nuestros dilemas, los dilemas más profundos de nuestros corazones, que es el pecado, el estar alejado de Dios, estar separado de Dios, el estar condenado a vivir eternamente bajo la ira de Dios. Y nos colocó entonces ahora en la bendición de ser sus hijos y poder experimentar el amor de Dios. Muchas veces nos preguntamos, ¿Dios es verdaderamente perfectamente santo? Y yo no puedo ser santo como Dios es santo. Pero eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Cristo satisfació la justicia de Dios, pero también la santidad de Dios. Porque Cristo fue santo. Él entonces nos imputa, nos traslada no solamente su justicia, sino también su santidad. Y es por eso que Dios nos dice, sean santos como yo soy santo. Porque tenemos ahora el poder de su Espíritu Santo que sigue viviendo en medio de nosotros. Por tanto, entonces, Cristo satisfació mi santidad en la cruz al Padre. La cortina entonces fue rasgada. Ahora a través del Calvario podemos entrar todos a su presencia, adorarle. Por eso es el culto. Es celebrar. El pueblo debe de venir con alegría, con entusiasmo, no corriendo, no empujones, sino con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Porque imagínense, no podíamos entrar y ahora podemos entrar. ¿Entraríamos entonces indiferentes? ¿Entraríamos llenos de preocupaciones? Hermanos, es un evento revelador en que ahora podemos entrar a la presencia de Dios, a toda la presencia, como dice Pablo, a experimentar toda la riqueza de Cristo. ¿Cómo debemos hacerlo? Con alegría, con gozo, con entusiasmo, con deseo, no como una carga, no como una molestia. Y a eso a veces lo hacemos nosotros los cristianos. El ir a la iglesia, al culto, a la adoración, al servicio, es una carga que nos pone el pastor, los líderes. Piense en la cruz, hermano, antes de llegar a esa conclusión. Usted no podía entrar, ni yo tampoco. Y Dios nos dejó entrar. No éramos sus hijos. Y nos declaró, nos hizo sus hijos. Realmente entonces debemos de obedecer y disfrutar. Eso es lo que hizo Jesús. Ganar lo que nosotros habíamos perdido. Perdimos su presencia y la recuperó a través de la cruz y nos la regaló. La presencia de Dios. ¿Vale la presencia de Dios más que cualquier cosa en el mundo? No, no es comparable la presencia de Dios. Por eso el salmista dice, es mejor un día. ¿Dice dónde? En sus atrios. ¿Sabe lo que es el atrio? El atrio no es el templo, es como decir el lobby, todavía no está. Es preferible estar aunque sea desde lejos, dice el salmista, que estar 1000 fuera del atrio, a los alrededores del templo. Y uno tiene que mirar desde esa perspectiva la cruz. Él murió para restaurar nuestra relación con Dios y pudiéramos ahora
entrar a su presencia y encarnar su presencia en nosotros. Por eso Pablo dice que ahora vive Cristo en nosotros. Amén. Quiero terminar con un pasaje del apóstol Pablo, hablando de la cruz en Gálatas 6:14. Hemos sido recibidos como hijos de Dios ahora. Hemos entrado a la presencia de Dios, no como ya gente extraña, sino como hijos de Dios a través del sacrificio de Cristo. Pablo dice, en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa. O sea, no me voy a jactar de que soy fariseo de fariseos. No me voy a jactar de que soy el hombre más inteligente. No me voy a jactar que estudié en la ciudad de Tarso en una de las mejores universidades con los mejores profesores. No me voy a jactar del dinero que tengo. No me voy a jactar de mi línea judía o israelita. No me voy a jactar de nada de lo que tengo. Porque él continúa diciendo en Filipenses que todo eso es basura. Dice, no me voy a jactar de otra cosa, sino ¿de qué dice? De la cruz. De la cruz. De nuestro Señor Jesucristo. Por quien el mundo ha sido crucificado. Dice, el mundo ha sido crucificado para mí. El mundo ha sido crucificado para mí. Y yo, dice Pablo, para el mundo. Amén. Pongámonos de pie para orar.